nothing is really what it seems anyway. Now little by little. Huellas de San Luis, este recorrido por toda la provincia para conocer historias, personajes. Y aquí, en la Villa de Merlo, en este lugar precioso, tercer microclima del mundo, donde últimamente el desarrollo y el crecimiento ha sido realmente importante, vamos a hablar con un profesional, con el doctor Julio Valdarenas, que vaya que tiene historias sobre la Villa de Merlo, especialmente en los últimos 40 años. Doctor, el gusto saludarlo. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buenos días. Es un gusto, realmente un gusto hablar con usted, por ser vecino, por ser amigo y por ser paciente también. Doctor, ¿son más o menos 40 años de historia que la Villa de Merlo o más todavía de 40 años? Y un poquito más. Y un poquito más. Generalmente no me gusta estar diciendo mi edad. Por lo tanto, sí es un poquito más de 40 años que estoy acá. Bueno, pero Sí. qué linda historia, porque ¿usted de dónde es nativo? Yo soy nativo de aquí, un pueblito muy cerca. Ujú. Por eso yo siempre digo que que hablo el mismo idioma de toda la costa. Ah, Yo de he doña, nacido de en doña Luyaba. Jovita, habla el mismo idioma. Sí, yo he nacido en Luyaba. Claro. Hice mi secundario en Villa Dolores, en el Colegio Ujú. Normal Nacional, y de ahí me trasladé a Córdoba. A estudiar. Estudié medicina en la Universidad de Córdoba, y de ahí después rindo una residencia médica, y vine a Villa Dolores y estuve 4 años ahí en Villa Dolores. ¿Al frente del hospital de Villa Dolores? No al frente, pero sino en los últimos 2 años como jefe de guardia. Ujú. Muy joven, Claro, pero es una experiencia muy grande. 24 a 25 años, me manejaba todas las guardias, sí. Sí, Así sí. que conocía bien la zona porque en aquella época los pacientes de aquí, de la Villa de Merlo, de Santa Rosa, de toda la región, iban a atenderse al hospital de Villa Dolores. Yo conocía perfectamente todos los choferes que iban de acá, de Merlo. Por ejemplo, cuando yo llegué acá, me trasladan aquí, el chofer ya era como amigo, ya era de Quines, de Santa Rosa, de Concarán, todos, recibíamos todo. ¿Por qué? Porque la infraestructura de esta zona del norte de San Luis era muy pobrecita, realmente, y tenían como centro, en ese momento se podía hacer el pase de provincia a provincia, entonces el centro era Villa Dolores. Claro, hay una historia muy linda de la gente que dice que es de Merlo, pero que nació en Villa Dolores. Pero nació en Villa Dolores por esa situación, porque tenían que ir al hospital de Villa Dolores, las parturientas, ¿no? Mis 3 hijos nacieron en Villa Dolores. Sí, es real. Así que, bueno, así que hablo más o menos el mismo idioma de acá de la gente local. Por eso me considero local también. Sigo siendo cordobés, Bueno, porque me tira mucho. Hay una unión muy grande. Pero es prácticamente lo mismo la zona. Ujú. Toda la zona de Tras la Sierra es más o menos lo mismo, incluyendo a Merlo y toda la costa de acá de San Luis, es muy similar todo. Bueno, llegó allá por el año 78 a Llego Merlo. en el año 78. En la misma época en que llegó el fotógrafo. Don Alfredo Ferretti Ferretti. llegó un mes después. También. Así que peleamos por eso. Le digo, yo soy más antiguo, así que ya. Sí, llegó un mes después. Cuando me caso, yo me caso acá. Ujú. Era muy joven, qué sé yo, digo, bueno, me caso en la iglesia de aquí y no tenía fotógrafo. Así que bueno, al final conseguí uno, y bueno, pudimos hacer la foto, pero no había. No había. Y menos mal que después llegó No había. Alfredo. Pero antes de venir aquí, estuve en Santa Rosa. Fui nombrado en el hospital de Santa Rosa y con decirle que éramos 8 médicos en el hospital de Santa Rosa. 8 médicos en el hospital. Y aquí en Merlo había un solo médico, dispensario, era un dispensario. Que era el famoso santiagueño. El doctor Ramón Mora.
amigazo. Entonces, ¿qué pasó? Pidió un médico que mandaron un médico, habiendo tantos allá en Santa Rosa que vinieron un médico acá. Y bueno, fue así que decidieron, porque yo hacía guardia sábado y domingo en Santa Rosa y de lunes a viernes estaba en el hospital de Villa Dolores. Decidieron por mí que tenía que ser yo el que era trasladado acá al dispensario de Merlo, y bueno, fue así que vine. Me hicieron un gran favor porque yo ya había alquilado una casa, que es donde está la clínica ahora, la casa de un odontólogo. Había alquilado esa casa y viví durante 4 años hasta que pude hacerme mi casa, viví ahí. Bueno, un pequeño detalle. El dispensario del que habla usted es donde hoy funciona la cooperativa telefónica de la Villa de Merlo. El dispensario es donde funciona la cooperativa de Merlo. Uh-huh. Éramos muy pocos, ya van por ahí, hay algunas fotos en las cuales estamos todos en la foto. Sí, en la foto. En la foto. ¿Por qué, Julio? Quedamos muy usted, pocos. Claro, era muy jovencito usted. Yo vine muy joven, 26 años tenía. Vine muy joven. Entonces, bueno, tengo muchas historias y muy lindas de acá. Yeah, we can walk on water while the boats are leaking. Soon the walls will be giving in. Anytime now. Y al poco tiempo me nombran director del dispensario. Uh-huh. Y bueno, habiendo muchísimas necesidades, eran terribles necesidades en ese momento que tenía. Yo venía de otra situación totalmente distinta, de haber manejado en hospital y caer en un lugar así. Entonces necesitaba un montón de cosas. Con decirle que nosotros teníamos un solo consultorio, que era la mitad de ese consultorio, la mitad. Teníamos una camilla, un carrito de curaciones y nada más. ¿Qué pasó? Cuando estábamos atendíamos todos los días, hacíamos la consulta todos los días, llegaba un parto y la inconsciencia también, en ese momento ya es inconsciencia, dejamos de atender y atendíamos al parto en ese consultorio. Claro, donde había pasado un montón de gente. Y teníamos que atender el parto ahí. Bueno, eso me molestaba muchísimo. Y en ese momento pedimos una ayuda a nivel nacional. Y el ministro de Salud de la Nación nos otorga un préstamo para hacer una sala de parto y una de preparto. Estamos hablando de la época de los militares también. Época de militares. Claro. Época de militares. Aclaro que yo no comulgaba con ninguna de esas cosas, pero en ese momento mi trabajo era ese y lo necesitaba. Y realmente fue una cosa muy rápida. Y se construye la sala de parto y la de preparto, que fue un alivio para nosotros inmenso, porque con recepción de recién nacido fue una cosa muy linda. Qué bueno. Por ahí hay alguna foto en la cual viene el ministro para inaugurarlo, y estaba el intendente también, que era don Julio Falco. Está también en la foto esa. Bueno. I guess I'll be walking home in the rain. I lost you, but then you were mine again. Just like the wind and the fire, wind and the fire. Forget about it. Por eso hay que rescatar la historia, ¿no? Y la historia de la Villa de Merlo es muy abundante, muy linda. Es decir, ahora ha tenido un crecimiento muy grande, ¿no? Pero no podemos dejar de recordar a aquellos personajes que seguramente muchos de ellos fueron pacientes suyos. Por ejemplo, Palmira Crosoppi, el Pocho Urquiza, Juan Carlos Ortega, en fin, personas destacadas de la localidad, ¿no? Mire, Damiana Vega. Damiana Vega.
¿Damiana Vega fue paciente? Usted no sabe que Damiana Vega era como toda viejita rara. Ujú. No tenía los 100 años que decían que tenía. Un día me la traen acá, se sienta ahí, justo en esa silla. Saludo. Buenas tardes, Damiana. Así medio de reojo te miran. Buenas tardes, me dice. Y digo, ¿cómo puedo llegar a ella? Porque A era muy comunicarse. cerrada, Claro. muy cerrada. Así, le pregunto, Damiana, ¿cuántos años tiene? Me mira de frente así y me dice, ¿qué le importa? Yo me largué a reír. Lógico. Fue realmente... Entonces a ella le gustó eso. No sé, se notó que... Entonces empezó a hablar. Claro, se Y estableció de la ahí comunicación. hubo una relación médico-paciente tan buena, pero tan buena, que ella buscaba al barbudito que me decía a mí, ella buscaba al barbudito que la atendiera. Ujú. Y me quedó una deuda pendiente con ella. Un día viene y me dice, doctor, quiero que vaya a mi casa, yo voy a carnear un chivo, yo lo voy a asar y nos vamos a sentar los dos y vamos a comer el chivo y vamos a charlar. A los 3 meses, pobrecita, tuvo una caída y hubo una fractura de cadera, la trasladaron a San Luis y fallece allá. Es una deuda pendiente que tengo, Claro. pero era Un personaje. era un personaje, pero Claro. realmente muy vivo. Ujú. Muy vivo y bueno, pero Claro, además ella tenía la costumbre de caminar mucho, ¿verdad? Eso era a favor, por supuesto. donde vive son varios kilómetros Ujú. y en su vida en montaña y lo caminaba, pero perfectamente. Tenía un estado de salud muy bueno. Otro de los personajes, Palmira. Cuénteme de Palmira Crossopi, que mucha gente no sabe, porque Palmira. estamos hablando de un artista, ¿no? Palmira es un recuerdo muy lindo que tengo. Fue muy amiga de la familia Palmira. Con decirle que a mi hijo Pablo, que ella lo conoció, lo quería muchísimo. Siempre el primer regalo del Día del Niño era de Palmira, el del cumpleaños de él era de Palmira. Cuando estaba sola y estaba medio aburrida, me llamaba por teléfono. Doctor, venga un ratito. A veces sabía estar con Burita, Otro personaje. Burita Flores. Julia Argentina Flores. Julia Argentina. Socialista. Flores Blanche. Nos juntábamos los tres y charlábamos, después se perdió. Palmira me contó muchas historias de acá también. Y me sabía contar, dice, fíjese que en este momento somos 3 los del Partido Socialista acá en Merlo. Usted puede creer, dice. Somos nosotros 2 con Burita, era ella, Burita, y queda Pocho Urquiza. Somos los únicos 3 que somos del Partido Socialista. Decía. Era un plato. Claro. Bueno, era muy mala paciente, no me Paciente. cumplía con tratamiento. Para ella era... O sea, el hecho de ir, de estar con ella, ya para ella era una cosa que se sentía bien. Ujú. Tenía su carácter Sí. carácter bárbaro. Bueno, y tenés una obra que te regaló, ¿no? Un día me llama, una tarde, estoy en el consultorio y dice, doctor, venga. Sí, Palmira, pero yo, no, venga ya. Bueno, salí y digo, algo pasa. Salgo en el auto hoy. Está un cuadro que estará en la foto después. Eso es suyo. Ah, pero Palmira, eso es suyo. Así que ahora lo carga en el auto y se lo lleva. Bueno, Palmira, ¿está bien?
y siempre dijo, yo quiero esta casa para una casa de cultura. José dice que una vez que yo no esté, van a faltar muchas cosas. Pero quiero que sea una casa de cultura. Bueno, por suerte es así. Sí. Por suerte es así. Tenía una sola familia en Villa Dolores, que era Taisedú de apellido, que era pariente de Don Contursi, del esposo de Claro. ella. Y cuando ella se siente mal, 15 días antes de su fallecimiento, avisó a esta gente y la vinieron a buscar y la llevaron, la internaron en Villa Dolores y fallece allí. Pero es una mujer excelente, una mujer... Bueno, así que ¿cuántos personajes? Porque tenemos que recordar a Ortega, tenemos que recordar a Tito el que empujaba el carrito y recorría las calles Sí. de Merlo, ¿no? Pero es lindo rescatar cada una de esas historias. Claro, yo tengo algunas historias que no las puedo contar en el momento de Tito, ahí en el hospital, pero era el programa de necrológica de todos los días. Él venía con el carrito todos los días, tenía una baranda así que pechaba el carrito y un palito así. Golpeaba sobre la baranda y avisaba que estaba él. Entonces uno salía y ahí pasaba todas las necrológicas, y si no había necrológica, en ese momento no había tanto como ahora. Pero algún tema tenía. Era un tema que él siempre lo tenía. Siempre. Qué bárbaro, qué bueno. Todo lo que ha pasado aquí en la Villa de Merlo. Y claro, ahora con la llegada de tanta gente es como muchas cosas se van perdiendo, se van diluyendo. A veces no entramos en contacto como en aquella época, ¿no es cierto? Que era estar más cerca de los vecinos, de los conocidos, ¿no? En ese momento, cuando vine, éramos toda una familia. Claro. Éramos todos nos Todos conocíamos, todos nos conocíamos. Claro. Con decir que una vez viajo a Dolores un fin de semana, dejo las llaves puestas en mi casa, que era ido hasta la clínica. Cuando regresé ni me había dado cuenta que estaban las llaves. había un cartelito que me dice, las llaves las tengo yo en mi casa, eché llaves y me las traje, pasé a buscarlas por mi casa. Bueno, ese era el Merlo antiguo. Seguimos charlando con el doctor Valdarenas sobre historias de la Villa de Merlo y personajes de la Villa de Merlo. Así que le tocó vivir estos últimos años intensamente en Merlo. Tengo muchas historias. He conocido prácticamente y han sido mis pacientes casi todos los personajes de acá. Un gran recuerdo de Juan Carlos Ortega, el artesano y excelente persona. Uh-huh. Pocho Urquiza, que también teníamos una muy buena relación. Hemos compartido algunos asados y guitarreadas que como les gustaba a ellos. Bueno, ni hablar del dúo Godoy González, por ejemplo. Personajes también, ¿eh? Amigazos. Amigazos. Claro. Amigazos. Han estado en una quinta que tengo acá en Lujaba, han ido varias veces, han estado compartiendo asados allá y cantando. Sí, amigazos. Bueno, ¿cómo fue el tema político? Porque en algún momento lo invitaron a participar de la política. Bueno, ¿y usted cómo arrancó con eso? ¿Cómo arranca con eso? Empiezo primero que todo con la salud. Cuando se implementa el sistema de salud nuevo que hay, y fue en el momento, en el 2003, en el cual dijeron que se vayan todos. Uh-huh. No queremos políticos de la vieja política y qué sé yo. Yo de política muy poco, nada. Historias nada más. No participación en ningún partido político. Y bueno, ingreso en un partido vecinalista. Claro, se conforma en Merlo un partido vecinalista. Se conformó con un grupo de radicales, con un grupo de peronistas, con un grupo de independientes, sí, como era yo. Entonces se forma el partido vecinalista, en el cual
llegamos a la elección y yo como concejal voy como candidato a concejal en segundo término. En primer término era Eduardo González, Coquio Patrone, y después yo. Entramos los dos y bueno, fue así que a los 2 años había que renovar el consejo porque entraban 10 concejales ya. Claro. Y salimos 4, hubo un sorteo y salí sorteado yo para salir, por lo tanto hice 2 años en el primer mandato y después me presento de nuevo por el mismo partido y hago 4 años más. Ingreso. Así son 2 periodos como 2 concejal. periodos. Bueno, ¿cómo fue la experiencia? La experiencia fue buena. Yo realmente estoy conforme con la propuesta y la ordenanza que se hizo en ese momento. Claro, usted es autor de la ordenanza de los CAPs. Yo fui el creador de la ordenanza de los CAPs. Now little by little, in the twilight's gentle flow, in the dance of fading light we grow. And all the warnings. Bueno, doctor, una historia realmente muy linda la suya. También fue uno de los fundadores de la cooperativa telefónica de la Villa de Merlo, ¿verdad? Sí, y otra cosa, en el consejo también presenté un proyecto que fue aprobado por unanimidad de la regulación de geriátricos acá en la localidad. Bien. Lo reglamenté yo, me salió es espectáculo, es una ordenanza perfecta. Lástima que no se lleva a cabo, Claro. no se la hace. Y bueno, es así. Es así. Doctor, muchísimas gracias por habernos Yo recibido. me preguntó de cooperativa. Sí, fui presidente de la cooperativa telefónica de Merlo. En los primeros años. Sí. Qué bárbaro, también otra historia realmente muy linda. Otra historia. Que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Siempre estuve al servicio de la población. Como médico, como concejal, siempre estuve al servicio de la población. Y no me quiero olvidar, agradezco a mi familia que me Por bancó supuesto. y me apoyó tanto. Claro. Porque si no hubiera sido ellos, no hubiera podido. Y destaquemos que su señora fue radióloga del hospital. Fue radióloga también durante todo muchos el años. periodo que estuve yo. Claro. Y fui 17 años presidente del Colegio Médico de San Luis, de acá del norte. En este momento estoy integrando la Comisión de Federación Médica de San Luis. Formé la Asociación Española, porque tengo nacionalidad española. Muchas cosas. Un gran compromiso. Hice muchas cosas. Un gran compromiso. Y bueno, y sigo trabajando como el primer día acá. Sigo en contacto con la gente. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias. Huellas de San Luis, con el doctor Julio Valcariñas. Y esto tan rico que tiene que ver con la historia de la provincia de San Luis, con la historia de esta región. Claro, la provincia de Córdoba, la provincia de San Luis, mancomunadas, unidas. Y bueno, y el doctor Valcariñas nos contaba, todo es tan lindo. Seguimos recorriendo la provincia, seguimos conociendo personajes, seguimos escuchando historias. So long.